Proyecto Arasatí, proyecto Neptuno, firmado por la administración del expresidente Lacalle Pou al final de su mandato. Esta administración del presidente Yamandu Bursi decide posponer este proyecto por 90 días que se cumplen la próxima semana. Pero antes hubo un encuentro con el consorcio encargado de esta obra, se habló de la posibilidad de modificaciones, en las próximas horas habrán anuncios oficiales, pero vamos a la crónica de Telemundo con lo ocurrido hasta ahora. La construcción de una toma de agua sobre el río de la Plata a la altura de Arasatí, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y tubería quedó descartada. Así se lo comunicó el gobierno a representantes del consorcio Aguas de Montevideo, que debía llevar adelante la obra, aseguraron a Telemundo fuentes al tanto de las negociaciones. De esta manera, queda sin efecto el proyecto Neptuno. Las autoridades definieron construir una nueva planta en aguas corrientes, donde OCE ya tiene una represa sobre el río Santa Lucía. La intención del gobierno es que el consorcio Aguas de Montevideo se haga cargo de esta nueva obra, y para eso comenzarán a analizarse los detalles técnicos. Las fuentes agregaron que el proyecto Neptuno podría volver a analizarse en el futuro, pero hoy está descartado. La construcción de esta mega obra fue una de las polémicas de la transición entre el gobierno de Orsi y el de Lacalle Pou. El contrato entre el Estado uruguayo y el consorcio internacional fue firmado el 23 de enero, a poco más de un mes del cambio de mando. La renegociación del contrato se convirtió en una de las prioridades del inicio de gestión de Orsi. Como decíamos, hoy habrá anuncios oficiales al respecto, si bien Telemundo mencionaba fuentes vinculadas a la actual administración de gobierno y también a empresas del sector. Por otra parte, quería aportar simplemente como dato periodístico que hablando también con fuentes de distintas organizaciones sociales que se manifestaron en contra de este proyecto en un inicio, entendían que era una muy buena medida, pero hubo otros que decían, bueno, ¿y qué va a pasar con el Santa Lucía? Que ya de por sí es una cuenca muy contaminada, ¿cómo se va a trabajar? ¿Habrá que hacer una nueva licitación al respecto? Comenzamos abriendo al panel. Patricia. Primero me parece que es un logro importante. Y es un logro también de las organizaciones sociales que hicieron este planteo y que vienen planteando sistemáticamente esto. Hoy escuchaba a Sereta decir, bueno, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande por pedir información, por pedir el acceso a la información, por toda la discusión sobre los secretos, si puede ser secreto o no. Entonces me parece que eso en primer lugar. Segundo, me parece una gran negociación por parte del gobierno. Porque esto, si no se negociaba de esa manera, tenías dos opciones, o lo hacías igual, aunque estuviera planteado, o te hipotecabas definitivamente. Entonces, hacer un cambio de propuesta, decir, bueno, en realidad se mantiene el objetivo, que es nosotros tenemos que resolver el problema del agua, sí, eso se mantiene como parte del problema y se busca una solución alternativa, me parece una estrategia muy buena y que tenía riesgo de no ser exitosa, digamos. Entonces me parece que ahí también al equipo de gobierno de negociación me parece que hay una gran ganancia. Y después el otro capítulo sobre la contaminación y sobre todo eso, Pepe, me parece que hay que abrir otra discusión que tiene que ver con el uso de agrotóxicos en las cuencas, que ya está prohibido eso. No es que hay que reglamentar, lo que hay que hacer es tener controles y hay que rediscutir un poco más. Y me parece que sí, eso abre toda otra discusión, que es una discusión maravillosa que damos poco sobre los modelos de desarrollo, si nosotros vamos a seguir primarizando la economía y vendiendo semilla barata, ¿no? Commodities, o si hay algunas otras propuestas que impliquen cuidar un poco más el precio ambiental. Yo creo que lo que más está en discusión, independientemente del consumo de agua, que no digo que no sea importante y que me parece muy importante, pero sí hay que investigar para pensar otras cosas y traigo ahí también las discusiones sobre las hipótesis del hidrógeno verde que para mí tienen serias preocupaciones. Ahora hace poco salieron investigaciones sobre el impacto que tiene sacar agua de las cuencas y sacar agua de los acuíferos sobre la baja del territorio, ¿no? En esto de las ciudades que se hunden. Y bueno, hay que investigar más y hay que pensar un poco mejor algunas cosas que pueden ser soluciones al corto plazo, pero que en el largo plazo generan repercusiones en las que no podemos volver, ¿no? ¿Qué opinas, Valeria, de este tema? ¿Lo entendés que es una marcha atrás del gobierno al respecto o por el contrario es, como dice Patricia, ganar en este caso por parte del gobierno y también por parte de los empresarios? Pues en definitiva la obra la van a hacer ellos. A ver, está claro que el gobierno anterior
tomó una decisión, sobre todo a partir de lo que pasó con la crisis hídrica, que creo que a todos nos dejó, fue un antes y un después, ¿no? Como en distintas crisis que tuvimos que enfrentar, creo que nadie en el Uruguay se imaginaba pasar por lo que pasamos en la zona metropolitana con la última crisis hídrica. Creo que primero que nada eso demostró la irresponsabilidad de los gobiernos del Frente Amplio, que se habían comprometido a hacer la represa de Casupá y no la hicieron, que supuestamente estaba todo pronto, y en aquel momento se priorizó una Antelarena y no Casupá. Y eso es una realidad, y lo dijo el propio ministro Astori en su momento, y hay mucho archivo con respecto a esto, en cuanto a que parte de la administración frente amplista estaba de acuerdo con esto y parte no estuvo de acuerdo. Y bueno, recuerdo al ministro, en realidad a Astori, plantearlo muchas veces en cuanto a que él no compartía, pero bueno, fueron decisiones que se tomaron. Está claro que también quizá en aquel momento tampoco imaginaron tener una crisis poquitos años después como la que tuvimos que vivir en este último periodo. Después, a ver, yo creo que lo de fondo es resolver el problema. Yo creo que el gobierno pasado, y lo decía el exministro Bouvier, estaba muy tranquilo y con la conciencia tranquila de que a partir de una situación y de una crisis extrema como la que nos tocó vivir, se buscó realizar un proyecto que nos pudiera dar una posibilidad de otra fuente hídrica distinta para poder apaliar una situación que se puede dar con el cambio climático y con todo lo que sabemos que sucede, que se puede volver a dar, no sabemos cuándo, ni qué tan pronto puede suceder. Entonces, hubo una responsabilidad, más allá de cuándo se firmó con la empresa, la realidad es que esto se viene trabajando y buscando medidas alternativas desde que pasamos por la crisis hídrica. Por lo tanto, obviamente que se cierra el proceso con esto, pero con la firma del proyecto, pero la realidad es algo que se viene trabajando ya hacía un buen tiempo y que fue realmente un proyecto que realmente era muy ambicioso y por lo tanto llevaba un tiempo para poder llevarlo adelante. Y por el otro lado no sé qué tan viable es la posibilidad de que con el mismo proyecto, con las mismas empresas, este acuerdo que se realizó, qué tan viable es que se pueda construir otro proyecto sin pasar por ninguna licitación o ningún proceso que lleve a que lo puedan hacer. Decía el informe recién que están viendo las posibilidades, me imagino que todo el tema jurídico, porque uno de los grandes problemas que obviamente tenía el gobierno y que también creo que llega a acuerdo, porque la realidad era que no cumplir los acuerdos era un problema para el gobierno, era un problema para el país en cuanto a los incumplimientos. Entonces creo que también fue una de las partes que se priorizó. Pero creo que estamos ante un capítulo de esto. Ahora hay que ver qué pasa para adelante. Y a mí realmente lo que me interesa de fondo es si la construcción de Casupá y la construcción de... ¿cómo es la que está? Aguas Corrientes. De en realidad Aguas Corrientes ya está, o sea, la ampliación, digamos, de Aguas Corrientes, que realmente sea una solución del problema. Que lo que plantean muchos de los que cuestionaban el proyecto Neptuno, dicen que en realidad tampoco es la solución. Entonces, ¿es la solución? ¿No es? Y bueno, y la viabilidad jurídica, que creo que va a estar en debate después de que tengamos la conferencia de prensa, creo que es hoy a la tarde. Sí. Después de la conferencia de prensa, creo que ahora se va a abrir este otro capítulo del debate, hasta cuán legal es o no que las mismas empresas construyan el nuevo proyecto que plantea este gobierno, ¿no? ¿Coincidís, Joaquín, en ese punto con lo que dice Valeria de una posible nueva licitación? No con respecto a eso. Yo hay cosas que no comparto con lo que dice Valeria. Creo que lo central es pensar cómo el Uruguay estratégicamente plantea un plan nacional de aguas, que me consta que el gobierno está trabajando en esa línea. Lo que sí no comparto es que el proyecto de Casupá no estuviera pronto para ejecutar cuando asume el gobierno de Lacalle Pou. De hecho, Casupá se plantea desde el año 70. En el 2014 se firma el primer convenio entre la OCE y la CAF para realizar el proyecto de Casupá. En diciembre del 2019, Tabaré Vázquez entrega el proyecto entero a Luis Lacalle Pou, pero en febrero del 19, OCE ya firmaba la ampliación del contrato con el consorcio. Por lo tanto, Casupá estaba pronto para ser ejecutado. El gobierno de ese momento, de Luis Lacalle Pou, entendió que no. Ahí se abre un episodio grande, que es desde 2022, Edgardo Ortuño, en ese momento director de la OCE por el Frente Amplio, empieza a denunciar lo que era
una insostenibilidad total del proyecto Neptuno, en varias aristas, porque desfinanciaba a OCE. OCE hoy tiene un descalce financiero, es decir, un déficit del entorno de los 55 millones de dólares. Esta obra aumentaba considerablemente la deuda de OCE, es decir, la dejaba desfinanciada para cualquier otra cosa. Además, es inviable por su impacto ambiental, esto lo dicen las más de 150 organizaciones, lo dice la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias, que no corresponde aplicarlo ahí, por varias cosas, por la salinidad, por la cantidad de días de salinidad que tiene en ese lugar en Arasatí, un promedio de 60 días al año, y en el último verano de 86 días de salinidad, que implicaría poner además una desalinizadora que no existe, no estaba incluida dentro de este proyecto, sí existe a nivel tecnológico. Pero además, por una zona que es altamente cargada de la eutrofización de las cianobacterias. Pero además, otra consideración muy importante que tiene que ver con que podía llegar a afectar la construcción de un pólder, es decir, de una reserva de ese reservorio de agua, la filtración hacia todo el acuífero, es decir, el agua subterránea y poder contaminarlo. Pero además, hay dos aristas más que me interesaría decir con respecto a esto. Todos los productores de la zona que estaban en contra de inundar esas zonas, de la zona de Arasatí y San José, y además la firma de un acuerdo de 5 candidatos a intendentes en el departamento de San José en contra de esta iniciativa. Entonces, yo entiendo que la prioridad de la calle Pou era hacer este proyecto. A mí me quedan muchas dudas. Yo, al final de la cuenta, no sé si es una cuestión ideológica de su sentido privatizador con respecto a la venta de un bien que la Constitución, justamente hoy, es importante decirlo, en su artículo 47, determina que es un bien y un derecho humano, que además le compete al Estado, todo lo que tenga que ver con la potabilización y comercialización del agua. Yo lo que me pregunto es si al final de cuentas lo que había era un negocio y el afán privatizador, así como se dio lo del puerto, se daba la venta del agua, de la potabilización y de la comercialización de un bien que es un derecho del acceso, un derecho humano fundamental, o había otras cosas, porque por ningún lado esto es viable, ni económica, ni por su impacto ambiental, ni por ninguna de las aristas. ¿Entendés, Pablo, que esto implica un proceso de privatización, como dice Joaquín? Sí, una expropiación de las empresas, del Estado, en favor de los privados, beneficiando a los mayores y todo lo que se te ocurra. Yo no dije nada de eso. No, yo le estoy contestando a Yo Pepe. pienso eso. Claro, está perfecto, está perfecto. A ver, vamos por parte. Acá necesitamos una fuente de agua potable y otra más, ¿no? Está claro, eso está fuera de discusión. Está fuera de discusión. Con respecto al costo que podría implicar el Neptuno o no, tendríamos que empezar de repente, quizás, por ajustar un poco las tuercas en el funcionamiento de la OCE, donde casi el 50% del agua potable se pierde, no se factura. Vamos a empezar por ahí. 40. Bueno, el 40, ¿no? Más o menos, vamos a empezar por ahí. Porque todas las administraciones y las administraciones que estaban en contra del proyecto del Neptuno, de esto nada se dijo. Entonces, si nos preocupamos por lo que puede llegar a perder la OCE o que puede desestabilizar económicamente a la OCE, capaz que nos preocupamos por lo que hoy está desestabilizando a la OCE, que es esa pérdida de facturación de ese 40% del agua potable. Eso es lo primero, que nadie se preocupó. Esa es la realidad. Dejá de hacerme caras, como siempre. Segundo, con el tema, que es verdad, viejo, cada vez que hablo me hace cara. No puedo intervenir en tema de cara yo. Después, con el tema de la gran negociación que hizo el gobierno y que evitó de pronto algún tipo de demanda por incumplimiento contractual, ¿qué me estás hablando si es la misma empresa? Si yo me comprometo contigo y firmo un contrato a hacer una empresa, a hacer una potabilizadora de agua en tales condiciones, y me decís, no, mirá, Pablo, no la vamos a hacer, la vamos a hacer otra con otro nombre. Bueno, pero voy a cobrar yo, ¿no? Sí, cobras vos. Fantástico. ¿Qué gran negociación me estás hablando? Y la licitación, Pablo, que llamaste y le cambiaste el objeto al contrato. No pasa nada. Puede haber Va a ser la empresas misma. damnificadas. ¿Qué va a ser el próximo capítulo? No, la va a hacer la misma. misma. ¿Qué pensás, Leonardo? No hay ningún inconveniente. Pero aparte, para redondear esto, porque se habla tanto de esto, cuando se planteó el proyecto Neptuno, se planteó en un contexto, porque yo no me olvidé, cuando salía agua salada de las canillas. Esa es la realidad. Y si yo le preguntaba a 10 personas que me digan, ¿te importa el proyecto Neptuno o te importa que cuando abras salga agua dulce de la canilla? Lo que pasa es que el problema fue del gobierno anterior no pensar Pepe, ¿puedo decir una estratégicamente. cosa? Sí, La claro, cuestión, claro. ¿sabes en qué estamos ahora? ¿Puedo decir una cosa? Cerrá, Porque Pablo, yo no cerrá, te Pablo, corto, y ¿viste? Solo habla Patricia. Un apunte cortito. Sí. Acá, el 31 de enero estuve buscando ahora, el ministro de Ambiente salió
con Victoria, yo estaba sentada acá y dijo que el proyecto Neptuno había sido una propuesta de los empresarios, Claro. de distintos consorcios de empresarios que lo habían presentado al Estado para resolver el problema del agua, Sí. y que el Estado había considerado que era una buena propuesta. Sí. Si es lo más, sí, obvio que para que ganen los Maya Oro, o ¿qué te parece que es? ¿Nobleza de Son los los mismos que van a empresarios? contratar- Pero son los mismos que van a Ta, contratar ta, ta, ahora, no, No, pero hay una diferencia. solo que te quería hacer ¿No ese son los mismos que van a apunte. contratar ahora? Es eso, los privados tuvieron la idea Pero no son los y se lo mismos que van a presentaron al contratar Estado. ahora. Hay O sea, una diferencia. Nada más para eso. o es una malla plateada la que tiene. Nada más para eso. No, no, no. Son los mismos que van a Para que le había dado contratar ahora, la palabra a Leo. Yo estoy muy por fuera de todo esto. Juaco sabe un montón. La verdad que estoy aprendiendo cosas con respecto al agua. Yo lo único que sé es que cuando fue la crisis hídrica, yo tenía que comprar agua mineral para bañar a mi hijo. ¿Tá? Y realmente hay una cosa como, ¿qué está pasando? Esto es Uruguay, uno pensaba, ¿qué está sucediendo? Y claramente eso fue un problema de previsión de todos los gobiernos. ¿Tá? Claramente el gobierno del Frente Amplio tenía la idea de Casupá, pero no lo hizo. Tenía la idea, ¿tá? Y seguramente este otro gobierno dijo, no le voy a dar el brazo a torcer al gobierno, no voy a hacer este proyecto, voy a hacer otro proyecto. ¿Por qué? Porque me encajaron el ferrocarril central. Y entonces, ¿qué hicieron? Le encajaron Neptuno un mes antes de asumir el nuevo gobierno. Por lo tanto, yo estoy acá realmente por fuera de lo político y decir, vos, déjense de joder, necesitamos tener certezas con respecto al agua. Punto. No me importa el partido. Marta. Dos cosas. Sí. Yo no sé si Neptuno es bueno o malo. Lo único que sé es que no podemos seguir construyendo cosas en torno a Santa Lucía porque es claramente insuficiente y cuando hay sequía, Santa Lucía nos deja con la rueda para arriba. Si Neptuno era la solución o no, yo no lo sé. Me gustaría escuchar los informes técnicos y demás. Ahora, hay una cosa que es real. El proyecto que se firmó pasó por jurídica, fue aprobado, hubo una licitación por el TOCAF, se siguieron todas las demás cosas. Entonces, ahora, si vamos a modificar ese contrato, ojo, porque yo, si soy una empresa y me van a construir en otro lado, puedo decir, momentito, señores, ustedes firmaron y compitieron una licitación para ese proyecto Neptuno. Ahora van a hacer otra cosa, yo me siento damnificada y puedo reclamar y voy a tener razón. Entonces, ahí hay una responsabilidad que van a tener que analizar. Entonces, a mí me queda claro que los que firmaron para hacer Neptuno, chochos de la vida, agarren la obra en otro lado porque van a cobrar igual. Pero podemos tener responsabilidades. Entonces, yo quiero escuchar qué van a decir la gente de jurídica con respecto a esa firma en el marco de esa licitación y en esas condiciones, porque vos no podés cambiar el objeto de un contrato y que no pase nada. Es un punto interesante que vos planteás, Marta, y yo supongo que vamos a estar todos atentos a lo que será el anuncio en la tarde de hoy, Sí, porque claro. quiero entender que ese tema también estuvo sobre la Y mesa, sí. ¿no? Sí, calculo que sí. Yo no sé, no tengo información sobre los contratos. Capaz que seguramente en la conferencia de prensa hoy, disculpen, se hablará sobre esto. Yo quiero decir dos cosas. Hay una diferencia con esto que plantea Pablo, porque en realidad con la asignación de la gestión del proyecto de Neptuno implicaba no solo la gestión de la obra, sino la potabilización y la comercialización. Entonces, ahora, por lo que tengo entendido, lo que va a hacer el consorcio de obras es solamente gestionar la obra. Es decir, todo el resto le compete a OCE. Pero quiero agregar una cosita más con esto que decía Leo. El Frente del 2005 al 2020 hizo muchísimo en materia de potabilización, de saneamiento, de tratamiento de agua. Se hicieron más de 20 plantas de tratamiento y potabilización en todo el país, que lo sabe la gente de José Pero Varela, que lo sabe la gente de Carmelo, que lo sabe la gente de Pando, que lo sabe la gente de Lascano. Entonces, la inversión fue mucha y muy grande. Se pasó de recibir a OCE con un patrimonio neto, es decir, con una inversión de, ya les digo, de 487 millones de dólares en 2004, a dejarla en el 2020, en términos constantes reales, a 1.057 millones de dólares. Por lo tanto, el Frente Amplio hizo y mucho en materia de potabilización de agua, de mejora del tratamiento de sus aguas residuales, de líneas de saneamiento. Entonces, y además, y termino con esto, hay una cuestión estratégica con respecto a Casupá que se planificó en el 70, que no fue una idea del Frente Amplio, porque el Frente Amplio en el 70 todavía no estaba conformado, pero además se lo deja pronto. Lo que pasa, que lo que dice Pablo es cierto, el gobierno anterior, sin visión estratégica a largo plazo,
intentó resolver un problema que no se resolvía ¿Te olvidás de la que hubo noche a la pandemia mañana. en el medio? Sí, Yo la te pandemia, recuerdo, ¿no? la O pandemia sea, y la guerra de Ucrania, la pandemia, la sequía histórica, muchísimos años que no había la pasado. guerra de Ucrania. No. Todo lo que quieras, como No, le pero pasó. no es todo lo que quieras. Y El sí. Frente Amplio tuvo 15 años de bonanza económica. Estás equivocada. En 2008 tuvo se bonanza cayó el mundo, Valeria. No, y En no, 2008, jamás, 2008 se cae el mundo hicieron la represión. y la gestión ¿Por del qué Frente Amplio priorizaron ante la Económica arena? no lo fue. ¿Por qué priorizaron Eso es ante una la falsa arena? dicotomía Lo dijo Astori, que vos no lo lo querés, digo yo. vos Lo lo dijo querés Astori. posicionar en la opinión pública, Lo pero es dijo falsa esa Astori. dicotomía. O sea, estás No se diciendo que priorizó Astori una mentía. sobre otra. Yo no estoy diciendo eso, Astori tú lo estás mintió, diciendo vos, decís por vos. supuesto que Cuando no. dijo que Yo lo que estoy diciendo es que hicieron mal es en falso, priorizar ante la arena. es falso lo que tú O sea, estás diciendo, lo que tu, Astori mintió, lo me que quedo tu con esa presidente dijo con Astori respecto mintió. a que el Frente Amplio no entregó el proyecto de Casupá pronto para Pero ser ¿por qué no ejecutado. lo hicieron? ¿Por qué Porque no lo hicimos hicieron? una inversión histórica en ¿Cuál fue la materia del inversión tratamiento. histórica? Te la empiezo a Tuvimos enumerar. que hacer 60 Para, Tenemos no tiempo. llegamos. Tenemos tiempo porque empiezo a enumerar. Tenemos La que ir a una inversión pausa. histórica en Pablo ocio. me está pidiendo la palabra también. Cierro contigo, Pablo. Inversión histórica, potabilización, tratamiento, todo lo que tengas ganas. La cuestión que en abril del 2022 comenzó la mayor sequía y en el 23 nos quedamos sin agua. La verdad que anduvieron fantásticos, pero sin agua nos quedamos igual. Si querés anda al corte nomás. Vamos, gracias, Pablo. Llegaron los días OCA del